me lo indican ya. Y bueno, espero. Traté de sintetizar además varias ideas porque con esta clase y la otra alcanzaríamos a ver más o menos toda la materia que estaba planificada en el curso, lo que es bastante positivo, digamos, que trate de condensar lo más posible. Entonces, como les decía, vamos a ver temas de diseño metodológico y en la elección de las técnicas. Entonces, nosotros en el proceso de investigación, esta imagen no me quedó muy bien, que media borrosa. Nosotros vimos la idea o el tema de investigación, el planteamiento del problema, la elaboración del marco teórico, la definición del tipo de investigación. Esos han sido los pasos que ustedes han visto en la primera etapa, que tiene que ver con la definición de qué es lo que vamos a investigar, ¿ya? Todas estas áreas, digamos, tienen que ver con eso, con la definición del objeto de estudio, qué es lo que uno quiere investigar. Luego hemos estado viendo cómo se realiza el proceso de operacionalización para definir variables e hipótesis, y ahí la idea es que ojalá a partir de lo que vimos en las clases anteriores también puedan mejorar un poquito esa parte para el informe final. Y entonces vamos a ver temas como les decía ahora, de selección del diseño, aun cuando nosotros ya vimos varias de las clasificaciones que tenían que ver con los diseños metodológicos. Les adelanté en clases anteriores, digamos, un poco ese tema. Luego el tema de la selección de la muestra, y el último paso que veríamos sería el de los instrumentos, pero no vamos, como les decía nuevamente, no vamos a diseñar los instrumentos, solo plantear algunos aspectos generales al respecto. Entonces, bueno, en el paso 4, recopilando un poco lo que ya hemos visto, nosotros tomamos decisiones respecto a el tipo de investigaciones a desarrollar, si eran exploratorias, descriptivas, explicativas, si se recuerdan. ¿Ya? Quiero retomar esto porque es importante que ustedes puedan ver que estos temas tienen que tener coherencia. Entonces, si ustedes eligieron un estudio de tipo exploratorio, las decisiones siguientes, por ejemplo, van a estar vinculadas con esas opciones, por ejemplo, la revisión bibliográfica o las definiciones conceptuales van a estar en una línea que demuestra, digamos, de que es un tema nuevo, poco explorado, y que en ese sentido se justifica este tipo de selección de estudio, o más bien si ustedes definieron que su tipo de investigación era más bien descriptiva, se va a vincular con la definición de conceptos y características del grupo de estudio que nosotros buscamos describir, como dice aquí, o si ya ustedes están planteando en su estudio, en sus objetivos, están planteando algún tipo de hipótesis, de relaciones entre variables clave, ya estaríamos en un nivel más bien explicativo o correlacional, como se llama también en algunos textos, donde nosotros estamos proponiendo posibles relaciones causales o asociaciones entre variables clave. Entonces, las decisiones van a tener que ver también con no solo con nuestro objetivo de estudio y nuestras preguntas, sino que también con el modo que vamos desarrollando las decisiones metodológicas. Vimos también que definimos entre las tipologías si nuestro estudio se iba a enfocar en un grupo más bien microsocial o macrosocial. Y si se recuerda la vez pasada, cuando revisamos aspectos de la unidad de análisis, la población y la muestra, tiene relación directa con este tema, digamos, con si nuestro estudio es microsocial, nuestra unidad de análisis también va a ser de ese tipo, ¿cierto? Son fases, digamos, de decisiones distintas, pero que todo va en coherencia. Luego en el paso 5, y un tema que vimos en clases anteriores, entonces vimos el tema de las hipótesis y las variables. Como les coloqué en el instrumento del informe final, la hipótesis no es obligatoria, porque si su estudio es más bien descriptivo, exploratorio descriptivo, probablemente no van a tener hipótesis. Eh,
y lo más probable es que quienes sí estén apuntando a algo más explicativo tengan hipótesis más bien definidas. Entonces, es importante que para esos grupos que quieran definir hipótesis o tengan hipótesis, repasen, digamos, lo que vimos en esta sesión. Vimos distintos tipos de hipótesis. Por un lado tenemos hipótesis de índole investigativa, que es la que yo espero que propongan, y por otro lado tenemos hipótesis de índole estadística, ya que nosotros no, como este no es un curso de estadística, no las vamos a ver en detalle aquí. Y si hablamos de hipótesis investigativas, eh, podemos tener hipótesis que vayan en una línea más causal explicativa, y hipótesis también podemos tener en una perspectiva más descriptiva, donde nosotros podemos apuntar a plantear correlación entre factores, entre variables, o diferencias entre grupos. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, las definiciones de hipótesis, como vimos también en esas sesiones, se componen de tres elementos estructurales clave: la unidad de análisis, que fue lo que vimos en la clase sobre la muestra, la clase pasada, que pueden ser individuos, grupos, viviendas, instituciones, etcétera; las variables, que son las características o propiedades cualitativas o cualitativas que presentan las unidades de análisis, y que en el fondo las variables son los elementos claves que nosotros podemos definir a partir de nuestro objeto de estudio, de nuestras preguntas. Y bueno, las hipótesis también contienen algunos elementos lógicos que nos permiten relacionar las unidades de análisis con las variables. Y aquí en el ejemplo que yo les di, cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será la probabilidad de que estos se involucren en actividades delictuales durante su juventud. ¿Ya se acuerdan que revisamos ese ejemplo y vimos que los niños eran nuestra unidad de análisis dentro de un contexto, que es el contexto familiar? Y vimos también que las variables que se señalan explícitamente en esa hipótesis tenían que ver con el rechazo emocional, y la hipótesis de, digamos, la variable de resultado, que es la actividad delictual. Y como elementos lógicos veíamos estos elementos que señalaban la relación digamos, de mayor rechazo, mayor probabilidad de involucramiento. Ya tienen un sentido lógico. Entonces, bueno, vimos distintos tipos de hipótesis, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si se trata de hipótesis de investigación a nivel correlacional, las expresiones pueden ser similares a la que ya les daba como ejemplo. Aquí hay otro ejemplo: a mayor inversión, mayor cantidad de empleados, en un tema económico, digamos. Y pueden haber hipótesis más bien causales, donde se relaciona con esta idea de que un fenómeno, una variable, causa o tiene como resultado otra. Y en ese caso, el incendio fue ocasionado por un cortocircuito, una expresión, digamos, sencilla, que da cuenta de una hipótesis respecto de una causalidad. También en temas como de política, de investigaciones evaluativas, de políticas públicas, por ejemplo, la causalidad tiene que ver con la aplicación de un experimento o la aplicación de un programa, digamos. Entonces aquí el tipo de hipótesis que se definen tienen que ver con, por ejemplo, la aplicación del tratamiento X disminuirá el nivel de colesterol en la sangre, o los beneficiarios del programa X han cambiado su nivel de ingreso, por ejemplo. Aquí, bueno, les coloqué otros ejemplos, digamos, de hipótesis, solo para recordar, como les digo, lo que vimos en sesiones anteriores. Entonces tenemos que a nivel descriptivo, una hipótesis podría hacer simplemente alusión a una proporción que nosotros esperamos pueda resultar de los datos. Por ejemplo, en un tema de votaciones, digamos, y de política, el candidato X, dice, obtendrá entre un 20 y un 25% de los votos en la primera vuelta presidencial,
En términos correlacionales, una hipótesis podría ser planteada de este modo: a medida que aumenta el nivel socioeconómico de los electores, se incrementa el apoyo al candidato X. Se fijan, ahí estamos relacionando nivel socioeconómico con conducta o opciones de votación, digamos. Y por otro lado tenemos hipótesis que tienen que ver con diferencia de grupos, ¿ya? Donde nosotros, por ejemplo, podemos decir que las mujeres tienden a adherir más al candidato X que los hombres, y esta diferencia de grupos nosotros podríamos querer hacerla respecto de cuestiones como el género o, por ejemplo, entre población urbana y rural, entre grupos de tendencia política distinta, etc. Ya vimos también luego que, dado que las variables son el componente principal de las hipótesis, tenemos que distinguir variables eh, que según distintas clasificaciones pueden ser distinguidas, clasificadas por su naturaleza y por su posición respecto a otras variables, principalmente. Bueno, por su posición respecto a otras variables, en la hipótesis, como veíamos, podemos tener variables que tengan un rol más dependiente, que sean, digamos, las variables que nosotros queremos explicar, que son las variables que también nosotros entendemos como de resultado, como que hay un resultado, un proceso, un cambio que se dio en el fenómeno, en el grupo de estudio, y ese es el que queremos estudiar. Por eso también se habla de variable de respuesta, que es la variable entonces que es afectada por otras variables, en una idea de causalidad, por cierto, y las variables independientes, que serían las variables que son las que afectan o explican a la dependiente, ¿ya? Y que generalmente en sí mismas suelen no depender de otras, ¿ya? Aunque sí podrían estar afectadas por otras variables. Luego tenemos que por su naturaleza distinguíamos entre variables cualitativas y cuantitativas, y en general las cualitativas también se definen como variables categóricas que distinguen distintos atributos pero que no tienen cualidades numéricas o matemáticas, esos atributos. Por otro lado teníamos variables cuantitativas, donde sí los números nos dicen algo, y podemos ahí tener variables discretas, que son estas que nosotros usamos para contar hechos, ¿ya? Por eso también se llaman variables de recuento, y variables continuas, que son variables que se miden, digamos, en términos de valores que tienen intervalos, ¿ya? Y ahí, yendo más específico a ese punto, que es el nivel de medición de las variables, vimos entonces que tenemos esta otro modo de clasificar, pero más apuntando al nivel de medición, entonces, que tenemos las variables categóricas y las continuas. Y dentro de las categóricas podemos tener variables dicotómicas, ¿ya? O binarias, que expresan, digamos, dos atributos o categorías en forma alterna, por ejemplo, hombre, mujer, eh, eh, por ejemplo, respecto de la presencia o ausencia de un fenómeno, fuma, no fuma, puede ser una variable dicotómica. Por otro lado, variables nominales, que expresan, como yo les decía, algunos tipos de atributos, pero donde no hay una proporción o relación matemática entre esos atributos, no hay un orden entre los atributos, por ejemplo, la religión, si es católico, judío, otra religión. Y tenemos por último las categóricas ordinales, donde sí expresan cierto orden entre las categorías, digamos, de respuesta, tienen un sentido lógico ese orden. Entonces nosotros podemos hablar de, por ejemplo, de la frecuencia con que asiste a clase, y decimos nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y si bien esos números no tienen una relación proporcional entre sí, no podemos decir que 5 es el doble de 2 o es mayor a 2, sí podemos decir, ver que hay un orden, que primero es nunca, o sea, alguien que no asiste, y que siempre es una persona que asiste muchas veces, ¿cierto? Hay un orden, un sentido lógico. Luego tenemos por último las variables continuas, ¿ya? Y esto se los cuento un poco para repasar, para que recuerden conceptos que ya hemos visto.
que ciertamente les van a servir también en otras asignaturas de análisis de datos, por eso me parece también relevante que vinculen las temáticas de la metodología. Entonces tenemos las variables continuas, por otro lado, que como les decía, pueden tener primero las variables de recuento o las variables discretas, que son, por ejemplo, cantidad de fallecidos por COVID, cantidad de personas contagiadas, cantidad de personas que se inscriben a un programa, etc. Continuas luego de intervalo, tenemos ya escalas que evalúan, que miden, digamos, algún fenómeno con alguna tipo de con algún tipo de intervalo, digamos, y que donde los datos, los números tienen relaciones proporcionales. Por ejemplo, la escala de notas de 1 a 7 tiene un sentido donde se cubre distintos intervalos, pueden haber números intermedios, por ejemplo, 6,5, 5,5, esos son números intermedios, y además podemos hacer proporciones, o sea, podemos decir que el 6 es el doble de la nota 3, que 1 es el mínimo, y así, digamos. Ya hay más intervalos y eso implica que se pueden aplicar múltiples análisis estadísticos con esos datos. Luego tenemos por último las variables de razón, que son similares a las de intervalo, cuya principal diferencia es que en esta última tipo de variables el 0 es un número que tiene un sentido dentro de la escala de evaluación. Por ejemplo, en el tiempo de residencia, el tiempo de experiencia laboral, los ingresos, existe un valor 0 y ese valor 0 tiene un sentido, ya puede ser interpretado, ya porque 0 años de experiencia significa que no tiene experiencia, ¿cierto? Y en el ingreso igual, un ingreso mínimo de 0 tiene un sentido. En cambio, las de intervalo, en general, como son escalas más bien construidas, el 0 no tiene la mayoría de las veces una propiedad que tenga un sentido. Entonces, ahora, cuando ha hecho ese repaso de los temas que vimos en la sesión anterior, vamos a pasar más directamente a los temas de nuestro paso 6, entonces, que vendría a ser la selección del diseño de investigación o diseño metodológico, pero que, como les decía, también implica decisiones o aspectos que ustedes ya han ido definiendo en sus definiciones preliminares metodológicas en el avance 1 y el avance 2. ¿Ya? Entonces, la primera decisión de diseño metodológico que uno suele hacer es si va a desarrollar un estudio de tipo experimental o no experimental. ¿Ya? El diseño metodológico experimental, ustedes lo van a ver en más detalle en un curso de metodología mucho más avanzado, que es el curso de métodos mixtos y experimentales, ya que está como en cuarto año. Y aquí solo interesa que sepan que los diseños experimentales son, en términos metodológicos, los más complejos, que implican la manipulación intencional de una o más variable y que se subdividen en experimentos puros, preexperimento y cuasi experimento. ¿Ya? Requieren cuestiones como la selección de un grupo control y un grupo de comparación, características de cómo se aplica la selección de los grupos y la aleatoriedad, etc. ¿Ya? En general, los diseños experimentales son los que se usan, por ejemplo, para hacer evaluaciones de política o para someter a prueba a un grupo frente a una situación específica, por ejemplo, que suele hacerse en temas del ámbito médico, del ámbito clínico, en psicología, y no es lo más habitual que hacemos nosotros, aunque sí en el área de las políticas públicas podemos requerir aplicar un diseño de ese tipo. No experimental, entonces, los diseños metodológicos no experimentales son principalmente los que estamos desarrollando en esta asignatura, lo que ustedes han propuesto, digamos, donde no hay una manipulación deliberada de las variables y no hay, digamos, definiciones de este tipo de grupos de comparación o grupos de intervención. Los diseños metodológicos no experimentales, entonces, se subdividen en longitudinales principalmente y transversales o transaccionales. Si ustedes se acuerdan que vimos esa distinción entre estudios
Em, Longitudinales, vimos en una clase, yo les expliqué más en detalle cuáles son los tipos de estudios longitudinales entre tendencia, el de evolución de grupo y el de panel. Se los planteé de hecho con un ejemplo. Ay, no tengo reloj. Me dicen... Ya, sí, estamos bien. 11:53. Me salí del compartir, gracias. Ya, entonces eso vimos, digamos, y en paralelo entonces a los diseños longitudinales que no van a ser o no son principalmente los que ustedes han optado, tenemos los diseños transeccionales o transversales también que se conocen, que son los diseños basados, digamos, en datos o en muestras que nosotros tomamos en un momento determinado y son los diseños de estudio más típicamente descriptivos o correlacionales y causales. Ya pueden ser de ese tipo. Entonces, más bien nosotros estamos en ese, bueno, la mayoría de sus trabajos están en esa línea, digamos, seleccionar o proponer diseños transversales donde ustedes proponen seleccionar un grupo a estudiar, una unidad de análisis o una muestra de casos que ustedes la van a analizar a través de datos que van a producir en un momento determinado. ¿Ya? Bueno, luego de esa selección de diseño que es más amplia, digamos, vamos a selecciones o decisiones, digamos, más específicas del diseño metodológico que tiene que ver, por una parte, con esta decisión que tomamos respecto de si vamos a aplicar una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿ya? Como nuestro curso es cuantitativo, la lógica es que tomemos la decisión de aplicar metodologías cuantitativas, pero obviamente que les muestro esto porque tienen que conocer cuáles son las distintas opciones y en algunos casos también podrían ustedes estar proponiendo estudios mixtos, aunque puede ser más complejo, digamos, de describir, pero pueden estar proponiendo estudios mixtos donde ustedes planteen, digamos, de que los datos cuantitativos va a ser su principal fuente de información, pero que complementariamente van a recurrir a alguna técnica cualitativa para complementar esa información cuantitativa. Entonces, los métodos cuantitativos principalmente buscan medir fenómenos, describir o buscar explicaciones causales y recogen datos primarios o secundarios utilizando técnicas cuantitativas como los registros, las encuestas, la observación y utiliza como principal herramienta de análisis la estadística, ¿cierto? Bueno, la metodología cuantitativa, que es este enfoque, digamos, amplio, con el que desde la primera sesión estuvimos viendo, por ejemplo, con el texto de Asun, cuáles son las características, los atributos de la metodología cuantitativa. Ahora en esta sesión vamos a ver entonces cuáles son las principales técnicas a través de las cuales nosotros aplicamos o desarrollamos esta metodología cuantitativa, ¿ya? Y les planteo eso para que no se confundan, suele ser un error, digamos, entre muchos, digamos, cuando estamos recién aprendiendo, obviamente, este tema, el confundir entre metodología y la técnica, ¿ya? La metodología, como yo les dije también en una de las sesiones iniciales, es como nuestro paraguas, digamos, que nos orienta y nos define nuestras opciones metodológicas, pero es un camino, digamos, que tiene distintos elementos, que tiene desde el tipo de preguntas que vamos a definir, que tienen una lógica, digamos, marcada, la metodología cuantitativa, el tipo de hipótesis, la forma de construir los instrumentos, etcétera. ¿Ya? Entonces la metodología que nosotros la estamos definiendo en esta fase del diseño metodológico es un enfoque y una opción, digamos, de tipo global respecto de nuestro diseño metodológico. Luego las técnicas ya es una cuestión mucho más específica. Entonces en esta fase, digamos, de selección del diseño, que ya optamos, digamos, por la metodología cuantitativa o en algunos casos, como les digo, podría ser también la mixta,
luego de eso nosotros vamos a elegir el método o la técnica en específico que vamos a aplicar. En este esquema que plantea Debbie en el texto y que yo ya se los había mostrado antes, en la fase de elección del método, él señala que podemos tener experimentos, podemos tener encuesta, podemos tener investigación de campo, que la investigación de campo, sí, como él la define en el texto, es más bien cualitativa, así que no estaría dentro de nuestras opciones. Análisis de contenido, investigación con datos previos, investigación comparada e investigación evaluadora. Podríamos tener cualquiera de esas opciones en términos de métodos o técnicas. ¿Ya? Vimos también las decisiones de población y muestreo la sesión pasada. Y entonces, un poco para repasar entonces de lo que vimos la semana pasada, vimos que luego entonces de que tomamos esta decisión más global del diseño metodológico, nuestro paso 7, que es un poco en paralelo, nosotros tendríamos que definir cuestiones claves de la selección del grupo de estudio, ¿cierto? Entonces, en ese marco nosotros como conceptos claves definimos que la unidad de análisis es la unidad que nosotros queremos estudiar, las personas o grupos que están directamente vinculados con el fenómeno u objeto de estudio. Bueno, ahí vimos varios ejemplos sobre eso. Y yo les planteé algunos ejemplos en relación a, por ejemplo, a su tema de estudio, ¿ya? Entonces ahí la unidad de análisis es la primera definición clave que ustedes tienen que definir y que va a estar plasmada, por ejemplo, en la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, siempre aparece ahí la unidad de análisis bien definida. Luego tenemos el universo población, que ya es un concepto mucho más técnico, digamos, aplicado al proceso de selección y procedimiento, digamos, que nosotros denominamos como procedimiento muestral. Y ahí el universo o población se define como el conjunto de todos los casos o elementos bajo estudio que comparten una serie de características o atributos comunes, ¿ya? Un ejemplo de eso puede ser la población censal, que en el censo se define como la población nacional total, digamos, urbana, rural, de diversa edad y diversas características. ¿Ya? Pero nuestro universo y población también puede estar un poquito más limitado según nuestro tema de estudio. La población puede ser todos los hogares, por ejemplo, de la región de Coquimbo. Me interesa estudiar, hacer un estudio en la región, donde mi unidad de análisis son los hogares, por ejemplo, el nivel de ingreso de los hogares, y en ese contexto yo defino como universo o población todos los hogares de la región de Coquimbo. Luego, a partir de ese universo o población que yo he definido, defino una muestra, ya que es el subconjunto de elementos que pertenecen al universo o población y que está definido por ciertas características. Y aquí, por ejemplo, les planteo el total de hogares de la muestra que propone la encuesta CACEN, ¿ya? Y vimos en la clase pasada, les mostré un ejemplo de ficha metodológica que son las que se presentan siempre al comienzo de las encuestas, donde nosotros podemos ver las características que tiene esa muestra. ¿Ya? Entonces tenemos esquemáticamente esto es lo que nosotros representamos, digamos, que la población es un universo de casos que tienen ciertas características similares en común y donde la muestra es un grupo extraído de su universo, pero que tiene una característica bien particular, que tiene que ver con estos conceptos claves. Tiene la característica de ser un grupo que es representativo de esa población o de ese universo, ¿ya? Y este concepto de representatividad es clave porque es uno de los principales conceptos que orienta, bueno, que se define a partir de nuestra teoría de medición en el ámbito cuantitativo, en el ámbito estadístico, que tiene que ver con que nosotros asumimos que nuestra muestra va a tener características que son similares a la población, ¿ya? Eso producto de que el mecanismo que vamos a utilizar para seleccionar esa muestra sigue ciertos pasos y es riguroso, entonces nos permite contar con esa idea, digamos, con esa creencia de que nuestra muestra tiene características de representatividad del universo y esa representatividad además va a ser la que nos va a permitir
hacer inferencias. Entonces nosotros cuando aplicamos el instrumento, por ejemplo una encuesta, a esta muestra, sabemos que después nosotros los resultados de ese instrumento aplicado los vamos a poder inferir hacia la población. Y ese es un elemento clave, digamos, de la teoría de medición de datos, digamos, de representatividad en el ámbito estadístico. Por otro lado, tenemos otro concepto clave que es el de error muestral, que a pesar, digamos, de la rigurosidad que nosotros podamos seguir en el procedimiento de selección de nuestra muestra y que esperamos que nuestra muestra sea representativa, siempre vamos a tener un porcentaje de error, digamos, un porcentaje de información que nosotros no logramos captar en esa muestra, y ese error muestral es un dato que nosotros tenemos que expresar en nuestros análisis para señalar e indicar, digamos, de que nuestros datos representan a la población, pero que hay un porcentaje, digamos, que se escapa a nuestra capacidad y que es un error, que lo vamos y que lo van a ver más en profundidad, Profe, digamos, cuando vean el tema del análisis. Sí. ya, no, le quería preguntar acerca del error. Sí, como un ejemplo así como de error en una encuesta de Miren, edades. sí, les voy a contar, les voy a hablar un poquito más del concepto del error y de los temas como de validez y confiabilidad en la próxima sesión, pero más en términos como técnicos, precisos en relación a los datos, también lo van a ver más en detalle en el curso 2 de métodos cuanti y los cursos de análisis estadístico, ¿ya? Lo que sí, aquí yo les puedo contar un poco que, claro, hay distintos niveles de error en todo lo que tiene que ver nuestros estudios y nuestra aplicación de métodos cuantitativos, porque hay un error que tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que diseñamos los instrumentos y los aplicamos, que puede tener que ver, como tú dices, con errores que se producen al momento de aplicar el instrumento, ya errores que tienen que ver con la encuesta, con el llenado de la encuesta, con la forma en que se aplicó la pregunta, con que hay personas que no van a responder a algunas preguntas, etcétera. Y ya eso va a ser más bien resorte de los instrumentos, pero en esta parte lo que yo estoy planteando es que cuando uno selecciona la muestra, por eso error muestral, cuando uno selecciona la muestra, mi muestra, si yo seguí un procedimiento determinado, que les voy a mostrar aquí cuáles eran los tipos de muestreo, si yo sigo rigurosamente ese procedimiento, yo espero que mi muestra represente al universo, ¿cierto? Que sea como una copia fidedigna de mi universo, podríamos decir en otras palabras. Pero tengo que reconocer que, por ejemplo, si yo tomo esta muestra y quiero medir el promedio de ingreso, una variable bien fácil, el promedio de ingreso de estas personas, probablemente, como tengo varios casos, yo mido los ingresos en cada uno de esos, saco el promedio, y el promedio de ingreso de esos sujetos, lo más probable es que se parezca al promedio de ingreso de la población, sobre todo si mi muestra fue bien producida y tiene un tamaño, por ejemplo, relevante. Pero hay un porcentaje siempre que nosotros tenemos que aceptar, que es un nivel de error potencial, digamos, de que nuestra muestra no sea, no represente completamente al universo, porque dentro de la población pueden haber muchas muestras posibles, ¿cierto? Entonces, siempre hay una diferencia entre mi parámetro o el dato que yo obtengo de la población, en este caso el parámetro de ingreso, y el estadígrafo o el dato o el indicador que yo obtengo de la muestra. Siempre va a haber algún nivel de diferencia. Por eso cuando nosotros hacemos los análisis inferenciales estadísticos, que como les digo lo van a ver en el curso de estadística, nosotros generalmente hablamos con un porcentaje como de confianza, y hablamos, por ejemplo, que nuestro análisis están realizado con un 95% o con un 99% de confianza, y usamos ese término para demostrar o para reconocer, digamos más bien, que asumimos que hay un porcentaje de error que nosotros no lo vamos a poder encontrar
O sea que no vamos a tener el dato 100%, digamos, igual, idéntico, porque nosotros sabemos que nuestra muestra no representa la totalidad. Entonces nunca va a ser 100% igual, digamos, a la totalidad del universo. ¿Ya? Y ese es el error muestral, esta diferencia potencial entre nuestra muestra y nuestro universo, ya en los datos que nosotros levantemos. Ahora, obviamente, en la medida que nuestra muestra es más grande y está seleccionada de forma más rigurosa, nosotros vamos acotando esa posibilidad de que haya un error muestral grande. Y todo eso tiene que ver con el mecanismo, por ejemplo, que nosotros definamos respecto de nuestro diseño de muestreo, ¿ya? Y es aquí donde vienen los criterios de rigurosidad que nos van a ayudar a disminuir nuestro error de muestreo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos grandes grupos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es el que principalmente nosotros desarrollamos, aplicamos en los estudios de análisis, bueno, los estudios, perdón, de encuestas, donde se aplican encuestas y donde nosotros buscamos representar al universo o a esta población más grande. En general, en los métodos cuantitativos tendemos a utilizar más el muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque el muestreo probabilístico va a ser el que mayormente me va a dar información exacta respecto del tamaño de mi muestra y luego del modo en que nosotros seleccionamos los sujetos, vamos a saber con algún nivel de certeza, digamos, con un alto nivel de certeza, que la forma en que nosotros estamos seleccionando a esos sujetos va a permitirme representar a la población. Y por eso generalmente vamos a optar por este muestreo probabilístico. ¿Ya? ¿Por qué dentro del muestreo probabilístico todos los sujetos tienen una probabilidad conocida de ser elegidos dentro de mi muestra? En cambio, los muestreos no probabilísticos, que pueden seguir criterios también, ya podemos tener distintos niveles de criterios en mi muestreo no probabilístico, puede que esos criterios también sean bien transparentes y bien rigurosos, pero aquí los sujetos que se eligen en este tipo de muestras no poseen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Y hay criterios que pueden llevar a que algunos sujetos tengan más posibilidades de ser elegidos y esa forma en que nosotros elegimos los sujetos va aumentando un sesgo en la respuesta, digamos, los sesgos y los errores en la respuesta. Entonces, por eso en los muestreos no probabilísticos tenemos más probabilidad de aumentar el error en la fase de aplicaciones de instrumentos, en la respuesta. ¿Ya? Entonces ahí la inferencia hacia la población va a ser más compleja de hacer. Pero sí puede tener otra ventaja, el muestreo no probabilístico, que me va a permitir quizá abordar preguntas y confirmar la respuesta respecto a preguntas que tienen que ver con cuestiones teóricas, digamos, abordar un tema o explicar, y a partir de quizás de mi muestreo, de mi estudio como muestreo no probabilístico, quizás puedo generar hipótesis para confirmar después ya en un muestreo más amplio, digamos. Puede ser una opción. Entonces puede ser útil para un estudio inicial exploratorio, por ejemplo, donde los costos ciertamente van a ser menores, tengo menos recursos, entonces voy a gastar menos dinero, pero igualmente puedo llegar a levantar algunas hipótesis que después confirmen un estudio más grande. Entonces, dentro del muestreo probabilístico tenemos distintos tipos de muestreo, que lo vimos en la clase pasada, desde el aleatorio simple, que es simplemente tener una lista y aplicar un sistema aleatorio o al azar. Luego tenemos un sistema aleatorio sistemático que implica saltos sistemáticos definidos con una cierta tendencia. Luego estratificado, que responde a estratificar a la población en grupos que tienen características comunes, similar al conglomerado, que en el fondo dividimos a la población en agrupaciones que pueden ser en el conglomerado más bien territoriales, y desde ahí seleccionamos el grupo luego al azar. ¿Ya? Y los muestreos no probabilísticos, bueno, los vimos, tienen características muy diferentes y los vimos en la sesión pasada, los pueden repasar.
Entonces, en el proceso de selección de la muestra, nosotros seguimos esta etapa. Definimos la unidad de análisis, luego definimos el universo, la población de estudio, y luego seleccionamos la estrategia de muestreo. Ya, como les decía, la idea mía es que ojalá en el estudio ustedes puedan, su diseño, puedan proponer este tipo de conceptos. O sea, pueden proponer definir claramente cuál es su unidad de análisis, definir cuál es su población de estudio y plantear cuáles podrían ser sus opciones de estrategia de muestreo, justificando claramente por qué propondrían esa estrategia, ¿ya? Para que esa estrategia sea coherente con las otras decisiones que ustedes están tomando. No vamos a ver la siguiente etapa, que es definir el tamaño muestral y seleccionar los casos, ¿ya? Porque no vamos a hacer el ejercicio real. Hasta esa parte, solo estamos viendo diseño, ¿ya? Entonces, luego que ya tenemos las elecciones generales del diseño de muestreo, luego que ya tenemos la selección de la muestra, pasamos al paso 8 en nuestro proceso de investigación, que es la recolección o producción de datos. Ya. En ese paso 8, un tema relevante que nosotros vimos en las primeras sesiones del curso tiene que ver con lo que está detrás de la metodología cuantitativa, que es el concepto de medir. Me van a esperar un segundo porque me está llamando mi hijo. Lean eso mientras. Esperemos un minuto. Ya, entonces, como les decía, el concepto de la medición es un concepto que está detrás de la metodología cuantitativa y que es clave, digamos. Sampieri, por ejemplo, dice que el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, los registros de los instrumentos de medición representan valores observables de conceptos abstractos. Da esa definición. Bueno, luego Asun dice que medir es asignar números a las propiedades de nuestro objeto de estudio. Y por último, Guerin dicen que señala que este proceso de ir desde la argumentación, la conceptualización, a la medición forma parte de un ciclo continuo e interdependiente en el proceso de investigación y que es el elemento clave, digamos, en la investigación cuantitativa. Entonces, pero lo que es clave y que nosotros hemos estado viendo en clases anteriores en este proceso de definir los conceptos, lo que hay aquí es entender o tener claridad de para qué vamos a medir, qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. ¿Ya? En el planteamiento del problema y en el marco teórico ustedes han ido definiendo para qué quieren medir ciertos elementos de un fenómeno y qué es lo que se va a medir en específico. Han ido delimitando de mejor modo, digamos, su fenómeno de estudio, el grupo de estudio que les interesa, el territorio, no sé. Y en ese sentido han ido acotando la respuesta a esta pregunta, digamos. Y ahora lo que les queda entonces es definir un poco más en detalle en cómo lo van a medir, ¿ya? De manera hipotética, claro, pero eso es lo que tenemos que plantear ahora. Entonces, el carácter intersubjetivo de la realidad social nos propone, nos plantea, digamos, constantemente nosotros los cientistas sociales, desafíos para la medición, digamos, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, aquí un ejemplo, si queremos estudiar la inseguridad o el temor al delito, no es un concepto o un fenómeno que nosotros, no sé, pues vamos caminando por la calle y nos tropecemos, digamos, con eso y digamos, chuta, este es el temor al delito, ¿no? ¿Cierto? Y en la mayoría de los fenómenos sociales, como hemos estado conversando en otras clases,
nos ocurre eso, digamos. ¿Qué es la confianza? ¿Cómo entender la confianza? ¿Cómo la medimos? ¿Ya? Entonces aquí, en este ejemplo, bueno, la inseguridad puede ser definida de un modo o de múltiples modos, y luego que nosotros la definimos tenemos que tratar de acercarnos a medirla, ¿cierto? En algún instrumento. Entonces, en este ejemplo, ¿usted considera que la inseguridad en su barrio ha aumentado en los últimos 6 meses? Es una forma, digamos, de acercarse al objeto de estudio. Por otro lado, ¿usted se siente seguro o inseguro frente a la posibilidad de ser víctima de robo en su barrio? Y se fijan, entonces tenemos dos tipos de preguntas que apuntan quizá a un fenómeno similar, pero que va teniendo ciertas características según cómo nosotros lo definamos. ¿Ya? Entonces, en la medición cuantitativa, vimos en el documento, este texto de Asun, que revisamos y espero hayan leído las primeras clases, pero si no lo pueden ahí revisar, que es este texto que se llama Medir la realidad social, el sentido de la metodología cuantitativa, que lo vimos en las primeras clases. Allí en una sección particular de ese texto habla, y lo vimos en las primeras clases, sobre las teorías respecto a qué es medir, cómo medir, digamos, y las teorías de medición desde su inicio, ¿ya? Y bueno, vimos cuestiones como que las propiedades de los números nos dan facilidad para poder establecer mediciones en el ámbito cuantitativo, y esas propiedades tienen que ver con la simplicidad, el orden, la distancia, que eso facilita la forma en que nosotros, por ejemplo, podemos expresar los resultados de un estudio, de una encuesta, y que también facilita que otros puedan leer esos resultados y entenderlos. Entonces, estas propiedades que tienen los números permiten representar realidades que son complejas de modo un poco más simplificado y analítico. Ya, como vimos en esa sesión, en ese texto, teníamos desde una teoría clásica de la medición que estaba centrada en las magnitudes y que nos permitía, por ejemplo, establecer sistemas de medición, por ejemplo, del peso, lo tradicional en términos demográficos, por ejemplo, el peso, la altura, cuestiones así que se miden por magnitudes, pero luego esa teoría, digamos, se fue desarrollando, y para el tema de las ciencias sociales, una teoría que se plantea más, digamos, un poco más actualizada, tiene que ver con la idea de la teoría representacional de la medición, que un poco lo que les planteaba antes. ¿De dónde viene esta idea de seleccionar una muestra y aplicarle un instrumento a la muestra? Tiene que ver con esto, que nosotros aceptamos o asumimos que hay una teoría representacional que implica el poder o la posibilidad de asignar números de acuerdo a una determinada regla. Entonces, crear instrumentos, definir estrategias en torno a esos instrumentos, y, y a partir de eso poder aplicar, digamos, y recoger datos de cierto modo. Entonces, eso implica, por ejemplo, el que nosotros definamos estos niveles de medición que yo les planteaba de las variables, ¿ya? Y reconocemos que hay distintos tipos de variables. Y por otro lado, también nos plantea esta teoría que puede haber una relación entre números que va a representar una relación entre propiedades reales. Por eso cuando nosotros definimos un concepto, por ejemplo, la confianza, nuevamente, y definimos y queremos medir si una persona tiene más o menos confianza, vamos a generar un instrumento donde tenga distintas categorías, y para cada una de esas categorías vamos a asignarle un valor que nos acerque a las propiedades reales que tiene ese concepto, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tratamos de establecer a través de nuestros sistemas de medición. Entonces, lo que está detrás siempre es esta teoría de representación. Por eso les digo y les insisto que es bueno que repasen ese texto, porque les va a hacer, digamos, mucho más sentido en este tema. Hija, vaya a ponerse un chaleco, está muy desabrigada. Ya, ya, ya. Salgan de aquí. Entonces, bueno, Asun también señala que
¿por qué medir con números, digamos? ¿Por qué utilizar la metodología cuantitativa? ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, nos permite trabajar con amplios volúmenes de información y eso es lo que vamos a ver ahora con las técnicas que posibles, digamos, permite manipular gran cantidad de variables, tiene esta cualidad de la parsimonia que nos permite simplificar, digamos, eh, la realidad a través de estos modelos que tienen una capacidad explicativa, digamos, de relación entre variables. Bueno, pero también nos obliga, por otro lado, a emplear conceptos precisos y por eso el proceso de definición del marco teórico, marco conceptual que ustedes hicieron, no es menor, digamos, porque para poder llegar hasta el punto de que nosotros lleguemos a construir un instrumento, por ejemplo, si yo no tengo conceptos bien definidos y bien operacionalizados, jamás voy a poder llegar a esa etapa. Y aquí quisiera plantearles una pregunta. ¿Ustedes creen que los datos en la metodología cuantitativa se recolectan o se producen? No sé si han escuchado esa dicotomía, digamos, que se plantea. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes van, digamos, a terreno a recolectar datos o producen los datos? No sé si captan la diferencia entre los dos conceptos. Aló, hola, profe. ¿Me escucha? Hola, sí, Habla Diego por acá, que voy manejando, disculpe. Yo creo que los datos se reproducen más que se recolectan. Para mí recolectar es como cualitativo. ya. Voy al revés. No, 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 pero en este caso no tiene que ver, da lo mismo, digamos, lo cualitativo, pero ¿en qué sentido para ti se producen los Porque datos? uno tiene que cuantificar. Concha, ¿Se fue? ¿ah? Dijiste que uno tiene que cuantificar, Sí, y para eso uno tiene que ir a producir los datos, así como en tema de hacer encuestas y todo eso. Para mí eso es producción de datos. ya, sí, bueno, no vamos a adentrarnos aquí en la diferencia entre lo cuanti y lo quali, porque digamos que eso lo van a ver en sus cursos quali, yo no sé en verdad tan exactamente cómo se plantea eso en términos cualitativos, pero ciertamente en los métodos cuantitativos, tal como dice el compañero, en la mayoría de los casos nosotros producimos datos. No es que, no es que vamos y encontramos un dato suelto por ahí y lo usamos, sino que nosotros tenemos toda esta definición atrás, digamos, de conceptos, definimos, se acuerdan, las dimensiones de esos conceptos y luego le asignamos ciertos indicadores para cada una de esas dimensiones. Todo ese proceso no es un proceso al azar, sino que es un proceso que está guiado por un investigador con ciertas intenciones, con un marco teórico también detrás. Entonces se fijan que hay un proceso ahí de, de producción, de creación, digamos, hay un componente creativo importante. Diego, si puede cerrar el micrófono, o si alguien puede cerrar el micrófono de Diego. Entonces el proceso de creación y creativo que está detrás no es menor y hay muchas decisiones además de por medio, ¿ya? Y no es como llegar y está el dato suelto y yo lo recojo, ¿ya? Aunque sí hay un tipo de investigación o de técnica que la vamos a ver más la próxima semana, que es el trabajo con análisis de datos de registro, estadísticas que ya están, estadísticas, por ejemplo, oficiales, que ahí sí en ese caso podría haber más de la lógica de recolección porque esos datos ya están disponibles y ya se produjeron, digamos. Y, y ahí nuestra mediación es mucho menor. Nosotros vamos, tomamos el dato y lo analizamos, ¿ya? No lo producimos. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, ¿cuáles son los pasos en el proceso de producción de datos cuantitativos? Bueno, primero seleccionar la técnica o el método de producción de los datos primarios, y luego elegir un instrumento, ojalá validado. Si nosotros trabajamos con instrumentos que ya lo hizo alguien más, tenemos que trabajar con instrumentos validados, o bien podemos construir nuestros propios instrumentos de forma ad hoc y luego hacer el procedimiento de validar nuestro instrumento. Ya eso es una etapa importante que no vamos a ver en este curso, pero lo van a ver en detalle en métodos cuantitativos 2. Luego
Otra opción es conseguir una base de datos de un estudio con propósitos y variables similares al mío y desarrollar análisis secundario en base a esa base de datos. ¿Ya? Bueno, si nosotros optamos por la estrategia 1-2, o sea, por generar un instrumento o buscar un instrumento que ya esté validado, luego vendría la fase de aplicar ese instrumento, ¿cierto? Luego de aplicar el instrumento, tendríamos nosotros que registrar las mediciones de manera sistemática y ordenada dentro de lo que se conoce como una base de datos, que es lo que ustedes van a ver en estadística, y esa base de datos va a ser la que nos va a facilitar el análisis posterior. Por último, en la última fase, ya sea que se trate de una base de datos propia, o sea, que nosotros seguimos todos estos pasos y la creamos nosotros, o se trate de una base de datos secundaria que viene de otro estudio, luego vendría una etapa en que nosotros revisamos los datos, los depuramos, los recodificamos para luego pasar al análisis, ¿ya? Que lógicamente no es un tema que vamos a ver en este curso, pero que esa sería la etapa a seguir. Bueno, ¿cuáles son las posibles fuentes de información entonces? Podemos tener fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿ya? Y aunque estos conceptos pueden ser muy obvios, a veces hay estudiantes que los tienden a confundir y nosotros siendo sociólogos tenemos que ser expertos, digamos, en esta materia y por favor nunca confundir entre una fuente primaria y una fuente secundaria de información. Entonces, una fuente primaria es la información que nosotros recopilamos en el contexto del estudio que se está ejecutando. ¿Ya? En este caso, ustedes están desarrollando un diseño de un estudio. Los datos primarios serían los que ustedes mismos produzcan en el marco de su estudio, por ejemplo, a través de las entrevistas a vecinos, a través de encuestas, a través de observación, etc. Las fuentes secundarias, en cambio, son información generada para fines ajenos a nuestra investigación en estudios o procesos previos. Y un ejemplo básico, digamos, de eso es el trabajar con una base de datos que alguien generó en un estudio previo. Ahora, por otro lado, las fuentes de información tienen que cumplir con criterios de confiabilidad, actualidad, objetividad, contar con que la fuente de información tenga una autoridad para hablar de ese tema, digamos, en el caso de que sea una entrevista, o si es una base de datos, por ejemplo, que se trate de una institución oficial o legítima. Ya en el apéndice, una parte del PPT, que ahí se lo voy a dejar, hay un poco más de detalle de eso, y un tema clave, digamos, en el uso de fuentes de información, particularmente cuando son fuentes de información de otro, es citar esas fuentes, ya, para evitar el plagio. Ese es un tema clave. Entonces, en la recolección y producción de datos cuantitativos, nosotros tenemos diversos instrumentos. Ya les he ido mencionando algunos, pero aquí vamos a ver un poco más de detalle. Y bueno, tenemos los cuestionarios o encuestas, los análisis de datos secundarios, los registros de estadísticas oficiales, análisis de contenido, observación que pueda ser cuantificable. Bueno, eso porque tanto el análisis de contenido como la observación son técnicas que se pueden aplicar tanto en la metodología cuantitativa como en la cualitativa, ¿ya? Así que ojo, nosotros aquí vamos a ver solo aspectos de análisis de contenido y de observación cuantitativa. Bueno, escala para medir actitudes, pruebas estandarizadas y otras. ¿Ya? Yo les voy a explicar ahora, a ver si alcanzamos, sí, yo creo, esto sería más o menos, vamos a ver ahora algunos aspectos de los cuestionarios, de las encuestas y de los datos secundarios, muy breve. Lo de los registros estadísticos lo vamos a dejar para la próxima sesión y ahí en la próxima sesión vamos a ver algunos elementos de estas otras técnicas de análisis de contenido de observación. Entonces, para eso yo les voy a sugerir que, aun cuando en este curso no vamos a profundizar mucho en el tema de las encuestas, les sugiero leer el capítulo de Bevi sobre la encuesta porque es un capítulo más bien introductorio y bastante práctico, digamos, al respecto. Ya son poquitas páginas además. Bueno, la encuesta o cuestionario es uno de los métodos más populares de investigación, que ustedes seguramente deben saberlo. Consiste en aplicar un cuestionario a una muestra de sujetos tomadas al azar,
desde una población. Bueno, las encuestas son útiles para efectuar estudios de tipo descriptivos de poblaciones grandes, donde el seleccionar la muestra nos ayuda bastante a acercarnos a esa población, pero ciertamente los datos también pueden servir, esos mismos datos, para estudios explicativos, donde nosotros ya tengamos una hipótesis, algo más formulado y usemos los mismos datos para eso. Los cuestionarios pueden aplicarse tradicionalmente de 3 modos: autoadministrados o por autoadministración, con entrevistadores cara a cara, o con entrevistadores pero a través de una aplicación indirecta que puede ser telefónica u online, que es lo que más está como de moda, digamos, de cierto modo, en la actualidad. Bueno, ¿cuál es el propósito de la encuesta? Yo se los adelanté un poco en láminas anteriores, digamos. Las encuestas nos permiten hacer inferencias, ¿ya? Las encuestas se realizan principalmente bajo esta idea de poder inferir características descriptivas o analíticas en la población a partir de mediciones que nosotros hacemos en la muestra. ¿Ya se acuerdan cuando vimos la semana pasada el tema de la muestra y que yo se lo mostré ahora en este esquemita? Nosotros entonces sacamos un grupo chiquito de sujetos y vamos a levantar datos de esos sujetos suponiendo que ese grupo de sujetos, nuestra muestra, representa a la población. Entonces trabajamos con mediciones sobre esta muestra porque muchas características de relevancia para las ciencias sociales no las podemos observar directamente, y también porque si observáramos directamente a toda la población sería muy costoso, ¿cierto? Ustedes saben que, y ya se lo he explicado, no sé, pues que aplicar un censo a toda la población o incluso aplicar una encuesta en toda la región de Coquimbo sería casi imposible. Entonces, por eso desarrollamos encuestas donde tenemos entonces 2 procesos inferenciales. Primero, determinamos las características de un respondiente a partir de su respuesta del cuestionario, ¿cierto? Entonces, creamos un instrumento que el instrumento está tratando de inferir ciertos o medir ciertos fenómenos, ciertos conceptos que de otro modo sería complejo de medir o sería mucho más largo, porque si nosotros hiciéramos entrevistas quali, por ejemplo, que también es una estrategia, tendríamos que aplicar muchas entrevistas quali, lo que sería mucho más largo y engorroso, para poder obtener esas mismas inferencias. Entonces, el cuestionario nos facilita, esta estandarización que tiene el cuestionario nos facilita el poder obtener esas características, esas respuestas específicas. Y el otro proceso inferencial que ya les señalaba es que tiene que ver con el muestreo, es determinar características de la población a partir de los datos de mi muestra. Entonces, en el texto de Groves, que yo se los dejé dentro de la bibliografía complementaria, porque es un texto que está en inglés, por eso yo les sugiero más bien leer el de Bevi, que es en español, pero bueno, a partir de este texto se plantea entonces que tenemos en este esquema estos 2 niveles de inferencia. Aquí abajo las inferencias que nosotros hacemos respecto de la respuesta desde la respuesta del sujeto en el cuestionario, que me van a permitir inferir hacia características de ese respondiente, por ejemplo, características respecto de sus conductas, de sus actitudes sobre el fenómeno, y vincularlas con otros elementos como sus datos personales, sus datos demográficos, y que los analizamos a través de análisis estadístico computacional. Y por otro lado tenemos este otro proceso inferencial, que es el de las características que nosotros recogemos en una muestra y que tienen como objetivo inferir hacia la población, ¿ya? Y que también ciertamente se va a traducir en los análisis que hagamos a través del programa estadístico. Entonces, el proceso de producción de una encuesta puede dividirse en distintas etapas: diseño, ejecución, análisis y reporte de resultados. En el curso de métodos Quanti 2 ustedes van a ver más elementos del diseño, más detalles del proceso de diseño y ejecución de una encuesta. Aquí vamos a mencionar solo algunos aspectos claves de las decisiones que ustedes pueden tomar en términos de diseño. El diseño compromete ciertamente cuestiones relativas a cómo medir bien las características de una población y relativas a cómo lograr que nuestra muestra represente adecuadamente a esa población.
Entonces, por una parte, vamos a tener decisiones que tienen que ver con el sistema de medición, desde definir, y que esto lo vimos en las clases sobre conceptualización, desde definir el constructo o el concepto, los indicadores o variables, digamos, que se miden en una encuesta, las categorías de respuesta, y luego recodificar o editar la respuesta, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer en el proceso de análisis de la encuesta. Y por otro lado tenemos el ámbito de la representación, que tiene que ver con el proceso de muestreo, de definir a la población, definir la muestra o el marco muestral, elegir esa muestra y aplicar en los respondientes, en lo entrevistado, digamos, la encuesta. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que hay que tomar respecto de la encuesta? Por ejemplo, el modo de recolección o de producción de datos dentro de la encuesta, qué tipo de cuestionario emplear, el marco muestral, el diseño de la muestra, que ya lo hemos visto, mecanismos y procesos de aplicación de la encuesta, elaboración y corrección de base de datos, ajustes post-encuesta, análisis. Si ven, es un proceso bastante largo, complejo y ciertamente es costoso. Bueno, aquí esto un poco tiene que ver con lo mismo, pero con aspectos complejos de la encuesta, desde definir el cuestionario, elegir la muestra, reclutar la muestra, codificar, etc. Entonces aquí, bueno, ¿cuáles son las decisiones clave que si ustedes eligen dentro de sus técnicas, colocan ahí que van a aplicar una encuesta? Hay varios que ya mencionaron que quieren aplicar una encuesta. Entonces ahí lo que tendrían ustedes que decidir, por ejemplo, entre los mecanismos de aplicación, si van a usar cuestionario autoadministrado, aplicados cara a cara o por teléfono o online. Por ejemplo, los autoadministrados son los propios interrogados los que responden al instrumento, el cual puede ser enviado por correo, y luego que se envía el instrumento se requiere realizar procesos de supervisión y seguimiento para que la persona responda al instrumento y lo devuelva, ¿cierto? Cuestionarios aplicados cara a cara, se capacitan encuestadores, las capacitaciones tienen que ser bastante detalladas, específicas en relación al instrumento. Luego los encuestadores se acercan al sujeto de estudio y le aplican el instrumento. Y bueno, es particularmente relevante el que los encuestadores sean sujetos neutrales en el proceso de aplicación. Y por último tenemos los cuestionarios aplicados por teléfono, donde también se debe contar con encuestadores capacitados, pero no hay un contacto directo. ¿Ya? Bueno, esta clasificación la plantea Bevi y en la época que él escribió estaban recién las encuestas online, por eso no las destaca, pero también ciertamente habría que agregar la encuesta online como un mecanismo que donde más bien no hay una intermediación directa, entonces tienden a acercarse más bien a un tipo de cuestionario autoadministrado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es relevante estas decisiones, digamos? Porque el modo en que se aplica la encuesta afecta los costos y los errores que tienen que ver con la confiabilidad de los datos que obtenemos, ¿cierto? Respecto de las encuestas autoadministradas, bueno, las ventajas de este sistema sobre las entrevistas son, por ejemplo, que es un sistema más económico, donde hay ahorro en encuestadores, en todo lo que es el proceso logístico, en ir a terreno. Por otro lado, hay ventajas de velocidad, se puede aplicar un volumen mayor de instrumentos al mismo tiempo. Imagínense que se les manda a todos por correo, o en este caso más contemporáneo, digamos, se manda el instrumento online y mucha gente puede estar respondiendo en el mismo momento. Accesibilidad, permite llegar a territorios distantes a bajo costo. Ya cuando usamos encuestadores, el encuestador tiene que ir a terreno y eso implica moverse, y cuando hay territorios distantes o con ciertas dificultades de acceso hace complejo el asunto. Hay menos sesgo e influencia del entrevistador en el proceso mismo, porque aunque el encuestador sea neutro, puede haber una influencia en el modo, en la entonación incluso de una pregunta, puede haber una forma de influenciar. Y por último, una ventaja es que asegura anonimato y privacidad, lo que permite abordar temas delicados, o sea, que la encuesta incluya cuestiones delicadas.
¿Cuáles son las desventajas? Bueno, puede tener una alta tasa de rechazo, de no respuesta, porque uno envía el instrumento y la persona después devuelve el instrumento y no hay forma de asegurar de que la persona respondió al instrumento completamente. En muchos casos los instrumentos quedan incompletos y si un instrumento está muy incompleto, hay muchos errores, ese instrumento se tiene que anular. Entonces ahí hay mucha pérdida de información. Entonces demanda mucha supervisión al proceso y requiere también un buen sistema de servicio postal, ¿ya? En países que tienen buen sistema de servicio postal, como por ejemplo el Reino Unido, las encuestas autoadministradas son bastante habituales. Entonces, bueno, ya vimos las encuestas autoadministradas. Por otro lado, tenemos las encuestas web, la encuesta telefónica y las cara a cara. Y la diferencia entre las encuestas tiene que ver con este como continuo entre qué tan implicado está el encuestador en el proceso. ¿Ya? El autoadministrado no hay encuestador y por eso no se plantea la pregunta, pero entre una encuesta por correo y la cara a cara vemos toda esta gradiente de implicancias, digamos, en costo y en calidad. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos encuestadores cara a cara? ¿Cuál es la ventaja del encuestador cara a cara? Bueno, por una parte, mejora la tasa de respuesta en la encuesta, baja la tasa de rechazo porque el encuestador está frente a frente, te puede explicar la pregunta, te puede explicar las alternativas de respuesta, asegura la aplicación en base a los criterios de selección de encuestado, y eso es una de las principales dificultades, por ejemplo, de la encuesta online, que ahí uno la envía a veces en base al listado, pero no tenemos cómo asegurar que efectivamente quien responda sea nuestro encuestado seleccionado, ¿ya? En base a nuestros criterios de muestra. No podemos aclarar, bueno, la ventaja del encuestador es que puede aclarar dudas, que puede ayudar a dar respuestas más precisas. ¿Cuáles son las desventajas? A ver, a ver si ustedes me pudiesen decir, ¿cuáles son las desventajas de los encuestadores a partir de lo que ya les señalé? ¿Están ahí? Ya estamos terminando, me falta como 2 láminas, 3 láminas. ¿No? ¿Nadie quiere señalar las desventajas Puede ser del encuestador? que el encuestador haya todo el estudio que tiene por detrás el encuestador, o sea, el perfeccionamiento, no lo haya entendido y aún así haya salido a encuestar. Sí, un buen punto. Puede ser que el proceso de capacitación sea súper bueno, súper, digamos, detallado y todo, pero puede ser que el encuestador tenga sus propias falencias, digamos, o características e influya en la respuesta porque no lo entendió bien, no la supo aplicar bien, cometió muchos errores y ahí nos va aumentando el error. ¿Se acuerdan que hablábamos, que ustedes me preguntaban sobre el error? Bueno, aquí en el proceso de aplicación es donde pueden surgir muchos errores. El encuestador también puede afectar la respuesta a partir de ciertas características, ¿ya? Y esto es como más indirecto, pero también ocurre. O sea, si el encuestador tiene características particulares de raza, edad, sexo, puede tener efecto en la persona que responde. Puede generar, por ejemplo, que el que responde tenga ciertas conductas de reactividad frente a algunas preguntas, que no quiera responderlas o que las quiera responder de otro modo, ¿ya? Hay un concepto que se señala en las encuestas que tiene que ver con la respuesta en torno a lo deseable, digamos, ¿cómo es el término? Como responder lo socialmente deseable, digamos. Entonces, si el encuestador tiene ciertas características, puede influenciar, o la forma que pregunte puede influenciar a que la persona responda de acuerdo a lo deseable, a lo que él piensa que es socialmente deseable y no a su percepción o sentimiento real. ¿Se fijan? Y ahí suele eso ocurrir, por ejemplo, en temas que son muy sensibles o donde puede haber prejuicios de promedio en el tema. Entonces, no sé, puedo mirar la cara del encuestador y de repente la cara del encuestador me puede estar gesticulando algo que me lleve a que yo responda de acuerdo a lo deseable y no a mi percepción más interna.
Entonces, en resumen, el mayor involucramiento, o sea, el que, por ejemplo, contemos con encuestadores hace que haya un involucramiento mayor y lo que nos permite eso es tener mayor control sobre la aplicación del cuestionario. Esa es la principal ventaja de, ya sea de un encuestador presencial o de un encuestador telefónico, por ejemplo, versus la desventaja, digamos, que tiene un mayor riesgo de variabilidad explicada por la interacción que genera el encuestador, ¿ya? Y esa interacción que genera el encuestador no se da en un instrumento autoaplicado por correo, digamos, en papel, o un instrumento autoaplicado online, donde no hay una interacción entre dos sujetos, ¿ya? Las encuestas realizadas por teléfono desde hace un par de décadas y las online, que son un poco más recientes en el último decenio, se han vuelto, bueno, bastante más comunes y estas suelen ser más eficaces en términos de la cantidad de casos, por ejemplo, que pueden cubrir. O sea, pueden generar, levantar muestras de casos mucho más amplias, se reducen ciertamente los costos logísticos del terreno y también reducen problemas de error en las aplicaciones autoadministradas en papel, ¿ya? Particularmente las de teléfono que tienen un encuestador permiten corregir errores, aunque las online también corrigen errores respecto de las de papel porque la forma en que se van abriendo y cerrando las preguntas, los saltos y todo eso son mucho más fáciles de administrar en una encuesta online. El principal problema o déficit de la encuesta online es la dificultad, por ejemplo, para utilizar diseños muestrales probabilísticos, estratificados y con representatividad de distintos grupos, y conseguir de ese modo respuestas que sean realmente representativas de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre vamos a tener sesgo en la encuesta online respecto de la población más pobre, por ejemplo, que no tiene acceso a Internet o a computadores. Vamos a tener sesgo respecto de la población adulto mayor, que probablemente se maneja menos con los computadores, entonces es más difícil que responda. Entonces, en general, en los estudios que se aplican vía online, lo que tiende a ocurrir que son los jóvenes y las mujeres quienes más responden. Tienen más tiempo, más acceso al sistema, más manejo de la encuesta online. Entonces, esa es la principal dificultad o sesgo, ¿ya? Respecto a la encuesta online, bueno, hay muchas páginas, ahí ustedes les puedo dejar la tarea, digamos, no para este curso, sino que la tarea en general, de que exploren. Es útil para nosotros ir utilizando estas herramientas porque sirven como para un proceso de aprendizaje. Hoy en día hay muchas de estas páginas para desarrollar encuestas además que son gratuitos y tienen distintas tipologías de preguntas y todo. ¿Sí? Se los dejo como recomendación. Y bueno, por último, luego de las encuestas, otro tipo de herramienta, de técnica cuantitativa, tiene que ver con el análisis de datos secundarios. ¿Ya? Como hemos visto entonces hasta aquí, el desarrollo de encuestas implica en general grandes costos y un tiempo de desarrollo prolongado. O sea, desde diseñar la encuesta hasta aplicarla puede tomar meses, incluso un año o más, y eso es bastante, digamos, costoso para un equipo de investigación. Entonces, todo eso uno puede ahorrarse cuando trabajamos con bases de datos que fueron desarrolladas en estudios previos. Y hoy en día, con el avance de la estadística, de los sistemas de acumulación y transferencia de datos, por ejemplo, el contar con estas nubes de datos o con páginas web con datos que se han ido recopilando, eso facilita este intercambio, digamos. Y les voy a poner como ejemplo muchas universidades en países desarrollados, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en otros países europeos. Lo que hacen las universidades, los equipos de investigación, es que desarrollan su estudio, lo van difundiendo todo el proceso en sus páginas web y luego de que se concluye el estudio o que se concluye una fase, disponen de las bases de datos en las páginas web. Entonces, si a ustedes en algún momento de su carrera o después de egresado, digamos, les interesa algún
tema particular o les interesa algún tipo de estudio comparado, yo les doy el dato, digamos, de que busquen en estas páginas, en estos sitios, porque pueden encontrar buenas bases de datos disponibles para ustedes hacer análisis secundario, ¿ya? Y en esa estrategia tenemos muchas ventajas, digamos. Primero, podemos trabajar con datos que son baratos y de fácil acceso, de rápido acceso, y en ese sentido, imagínense, nos ahorramos todo el proceso de diseñar y aplicar un instrumento, y podemos beneficiarnos con datos de buena calidad producidos de modo confiable. Obviamente que para ello tenemos que asegurarnos de estar buscando datos que estén en una institución muy rigurosa y donde nosotros podamos encontrar toda la descripción detallada metodológica del proceso de producción de la información. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Bueno, que los datos hayan sido producidos bajo propósitos que no necesariamente van a coincidir con los nuestros, que la forma de definir y medir los conceptos puede no ser la adecuada o puede que no se ajuste a mi marco teórico. O sea, supongamos que, no sé, a mí me interesa estudiar la visión o los conceptos que tiene la ciudadanía respecto de la definición de democracia, los tipos de gobierno, etcétera, y yo quiero conocer la opinión. Puede ser que yo encuentre una base de datos que aborde ese tema, pero puede ser muy factible que la forma en que esos investigadores definieron esos conceptos estén basados en marcos teóricos distintos o que hayan seguido un procedimiento muy distinto a lo que yo requiero. Por ejemplo, diferencias culturales entre países distintos, no sé. Entonces, también el riesgo está en que el desarrollo de la aplicación de los instrumentos puede no haber sido tan riguroso, digamos. Puede que ellos entreguen las fichas metodológicas y en esas fichas se declara un procedimiento muy riguroso, pero puede que hayan errores entre medio que uno no los conoce. ¿Ya? Y bueno, eso, la única forma, digamos, de salvaguardarse frente a eso es seguir la metodología, revisar todos los aspectos metodológicos e incluso ponerse en contacto con la institución para preguntar cuestiones más específicas y de ese modo, digamos, contar con datos que realmente uno confía en eso, en la calidad de esos datos. ¿Ya? Y si alcanzamos la próxima sesión, vamos a abordar algunos aspectos de validez y confiabilidad que no me dio el tiempo para verlo en esta sesión. Y eso. Bueno, aquí para cerrar, les dejo aquí algunos aspectos sobre las fuentes de información, distintos tipos de fuentes de información y su confiabilidad. El PPT lo voy a subir ahora y luego también el video. Criterios para evaluar la confiabilidad, algo de eso les mencioné. Y la referencia bibliográfica es un tema clave. Aquí les coloco un ejemplo. En la pauta del trabajo hay ejemplos y lo ideal es que ustedes busquen los sistemas bibliográficos de citación APA actualizados. Hay manuales están disponibles. Y la lectura, bueno, como les decía, si no han leído o si leyeron el capítulo de medir la realidad social de Asun, sugiero repasarlo, es un súper buen capítulo, útil para todo lo que estamos viendo en el curso. Y específicamente les sugiero del texto de Bevi leer el capítulo de encuestas que les decía, que es el capítulo 10 de la tercera parte, y la capítulo 12, que es la investigación no obstructiva, ¿ya? Sobre la investigación no obstructiva es lo que vamos a ver en la próxima sesión, que como les decía, ahí vamos a ver revisión de estadísticas oficiales, análisis de contenido y observación, algunos aspectos, digamos, clave, ventajas, desventajas, ese tipo de cosas. Y espero poder alcanzar a ver, como les decía, aspectos de validez y confiabilidad en general de los instrumentos cuantitativos. Eso. ¿Dudas de las pautas de la clase? De lo que nos queda? Profe, entonces la tercera nota, ¿cuándo se entregaría? Quedamos, tienen mala memoria, quedamos Quedamos está en el la pauta, 18 que era la sí, presentación. sí.
O Y sea, la el mismo idea, 18 también se entrega. sí, el escrito. Ya, ok. Yo tengo que poner, sí o sí tengo que tener las actas cerradas esa semana, entre 20 y 21 me parece que es día viernes, entonces ahí no podría darles mucho más margen. Ahora, si ustedes me Ya. piden entregar el escrito después del oral, puede ser, yo les puedo decir ya presenten el oral el día martes 18, que va a ser en la mañana, podemos fijar el horario, a eso también me gustaría conversarlo con ustedes, quizás para que alcancemos, podríamos partir un poquito más temprano, a las 9:30 o a las 10 ese día, o sea, más tardar a las 10. Ahí partiríamos haciendo un sorteo para que sea justo, digamos, y con el orden yo haría un sorteo y les iría diciendo, la idea es que todos estén presentes, por eso preferiría hacerlo con sorteo. Eh, por si les doy el ordenante, probablemente van a conectarse cuando les toque, digamos, y yo creo que es bueno que ver a los compañeros y poder preguntar y qué sé yo. Entonces, lo que podemos hacer es que después en la tarde me manden el escrito, si les parece bien, ya que quizás con la observación o la discusión quieran hacer los últimos ajustes, entonces yo puedo dejarles que el día martes en la noche lo manden. No sé si eso les acomoda o no. Dígamelo usted o véanlo ustedes ahí, pues. ¿Ya? De todas maneras, lo ideal es que tiene que ser ese día porque yo tengo que revisarlo. Y ya me van a quedar como 2 días para hacer esa revisión. Eso, entonces el 18 quedamos, nos quedaría solo la próxima clase, ahí cerramos, como les digo, así condensé las materias, estas últimas clases lo más posible, lo mejor posible, y la próxima clase vamos a alcanzar justo a ver lo último que nos está faltando. Cualquier duda sobre el trabajo, yo les voy a mandar los informes con comentario por escrito, como les decía, espero mañana. Y cualquier duda posterior a eso, por favor, correo, me mandan correo con confianza a mí o a la Nico. Y ojalá si ahí la Nico les responde y quieren hacerle preguntas así como juntarse con ella por teléfono o por video, ahí se lo plantean. Ya es más difícil que yo los pueda atender así como en forma personal, pero si me mandan correo, yo trataré de responderles. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta, duda?